Listo, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de la semana número 9 porque nosotros nos habíamos quedado un poquito atrasados. Con los del paralelo B sí pudimos sí pudimos ver una parte de un ejercicio, pero con el otro paralelo no se avanzó, así que hoy completamos, ¿va? Habíamos visto los motores shunt o derivación, cómo estaban constituidos. En resumidas es pues una conexión en paralelo entre el bobinado de campo y el bobinado, en este caso, de la armadura, o la armadura en sí. Habíamos visto cuáles eran las características, esencialmente, que en esta parte de aquí, que mientras nosotros tengamos carga, el motor, en esta de aquí, el motor por cierto momento va a perder aquí. Vamos a colocarle carga al motor y está en una velocidad normal, va a perder un poco de velocidad hasta que se vuelve a recuperar, pero una característica que no se recupera de manera completa, se estabiliza, ¿no? Pero ese es un motor con carga. Mientras más carga se le ponga, él va a seguir aumentando su fuerza, llamémoslo así, y va a desarrollarse de manera normal. Habíamos desarrollado bueno, más bien habíamos determinado de dónde se originaban, en este caso, las fórmulas. Por ejemplo, la fórmula para determinar el voltaje total que nosotros vamos a estar suministrando sobre nuestro motor vendría a ser a una tensión de la armadura, aquí un voltaje de la armadura, que va a sumar a la resistencia de la armadura por la corriente de la armadura. Si nosotros recordamos en lo que es el triángulo de la ley de Ohm, el triángulo de corrientes, de resistencias y voltajes, solamente se va a despejar. ¿Qué quiero saber? Si quiero saber el voltaje, va a ser igual a la resistencia, bueno, aquí va la corriente, a la corriente por la resistencia, y se acabó. Entonces aquí vamos a tener un voltaje, que ¿cuál es ese? El que se va a relacionar aquí. Nosotros vamos a tener una corriente de armadura, en este caso la corriente que circula por este sentido, y la resistencia que tenemos en esta sección. A ver, retomando. Como les mencionaba, ¿no? Vamos a tener una corriente que va a circular por la sección de la armadura y otra corriente que va a circular por el campo. Ya habíamos visto esto, el tema de las leyes de Kirchhoff, en donde decíamos que si una corriente ingresa y hay un nodo, pues va a haber una corriente que se va por aquí y otra corriente que se va a desplazar por este sector. Para determinar el voltaje en este punto, que sería lo mismo, recuerden que esta conexión es una modo derivación, o también que la conocemos como shunt, o en resumida sería un paralelo, una conexión en paralelo. Entonces el voltaje de este punto acá va a ser el mismo voltaje de este punto acá, pero ¿cuál es la característica? Que las corrientes se nos dividen, ¿no es cierto? La corriente de línea vendría hasta aquí y bajaría una corriente de campo que se le determina I sub F, y una corriente de armadura que es I sub A. Ya tenemos esto, habíamos determinado el voltaje que tendríamos en este punto, y de aquí, si nosotros quisiéramos determinar cuál es la tensión o el voltaje en la armadura, pues cuestión solamente de despejar. Tenemos que la corriente en línea, por ejemplo en este sector, en este punto, tenemos que la corriente en el campo, la corriente que está circulando por aquí, va a ser igual al voltaje que está alimentando este sector sobre la resistencia, en este caso la de aquí. Como les habíamos mencionado antes, en este caso no se le toma en cuenta las bobinas o los inductores, porque en corriente continua es despreciable su resistencia, por lo tanto solamente se le toma en cuenta la resistencia de nuestro bobinado en sí, la resistencia del cobre, que sería determinado esto de acuerdo al número de espiras, ¿verdad? Y ahora la partecita más simple, más fácil, más sencilla, que viene a ser que la corriente de línea va a ser igual, esta corriente de aquí va a ser igual a ¿qué? A la corriente de campo más la corriente de la armadura, que sería la corriente de campo más la corriente de armadura. Y bueno, aquí lo que se hace es despejar
más bien dicho sustituir, tenemos que la tensión en la armadura va a ser igual a una constante de nuestro motor por el flujo magnético y en este caso por la velocidad angular. Acá tenemos que el torque inducido va a ser igual a la constante K por el flujo y por nuestra corriente. La corriente en este caso, corriente de armadura. Déjeme. Había sonado algo aquí. Bueno. Estábamos acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hacía? Solamente sustituir. Si nosotros tenemos una tensión en la armadura, ¿qué es lo que vamos a sustituir? La constante por el flujo, por la velocidad angular. Se sustituye en la parte de acá también. Si se fijan, se despeja lo que es la corriente en la armadura para poder sustituir acá. ¿Qué es lo que tenemos? Que va a ser el torque inducido dividido ¿para qué? Para la constante y el flujo, que el torque inducido va a ser igual dividido a la constante por el flujo. Y luego, como se les mencionaba al otro curso, al paralelo B, que no lo desarrollé con el paralelo A porque no hemos tenido clases, pero bueno. Dividimos para todos, tanto la igualdad de la izquierda como la igualdad de la derecha, por la constante y por el flujo. ¿Para qué? Para que nos quede con este caso, con una velocidad angular. Eso es lo que vamos a sacar aquí. Que entonces la velocidad angular va a ser igual a voltaje total por la constante por el flujo menos la resistencia sobre la constante por la velocidad angular, todo esto al cuadrado y por el torque inducido. Pasaríamos a la siguiente. Esta es mucho más fácil. Esta, bueno, pues en sí sería un ejercicio, ¿no? Que lo habíamos desarrollado, no sé si está resuelto. No está resuelto. Bueno, es el que habíamos resuelto, ¿no? ¿Qué nos pide calcular? ¿Qué necesitamos calcular? A ver, aquí necesitaríamos, tenemos tensión, voltaje. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Tenemos resistencia. Sencillo, facilito. Determinar la tensión en la armadura y también, la tensión en la armadura, la corriente en la armadura y la corriente de fase. Este es muy fácil. Para determinar la corriente de campo, esta es la F por el field que determina el campo. La corriente de campo, que sería esta, va a ser igual al voltaje total que sí tengo, 60 dividido para la resistencia de campo, que sería un ohmio. 60 dividido para 1, ya ni recuerdo la verdad, esto debimos haber desarrollado. Ya eso lo pueden hacer como una práctica. Determinamos la corriente de campo, tenemos esta, y luego vamos aquí a ver qué nos hace falta, la corriente de la armadura, por lo tanto, tensión en la armadura sí tengo la tensión en la armadura, la resistencia en la armadura también tengo, y el voltaje total, que en este caso sería el voltaje de nuestras líneas, también tengo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Despejar corriente en la armadura y de ahí para allá, cuestión de sumar las dos corrientes que vaya a encontrar allí. Déjenme ver aquí, alguien más. No hay nadie más, ok. A ver, retomemos el punto. Entonces estaríamos así. Este es un pequeño ejercicio que bueno, es lo que tenían que resolver. Acá nosotros vamos a tener otro ejercicio también, que en este caso vamos a tener que encontrar la velocidad del motor si la corriente de entrada es de 100 amperios. Vamos a tener una resistencia en el campo, una resistencia en la armadura, una tensión, bueno, primero leeríamos en la parte superior, ¿no? Un motor de corriente continua en derivación de 50 HP, 250 voltios, 50 HP sería la potencia, 250 voltios, en este caso sería la tensión con la cual está alimentando, 1200 R sobre 1000 RPM, que estaríamos hablando de las velocidades. Con devanado de compensación tiene una resistencia del inducido que incluye las escobillas, los devanados de comprensión y los interpolos. 6 ohmios, resistencia de armadura. Su circuito de campo tiene una resistencia total de ajuste que es
perdón, una resistencia total que es igual a la resistencia de ajuste más la resistencia de campo. ¿Que cuánto me va a dar estas dos? 50 ohmios, que produce una velocidad en vacío de 1200 RPM. Hay 1200 vueltas en el polo del devanado de campo en derivación. En este caso, esta sería nuestra figura, nuestro esquema. Alimentado por 220, una resistencia de 50 ohmios en el campo, también con la resistencia de reajuste, y la resistencia de la armadura de 0.06 ohmios. Avancemos. A ver, esta es una parte del ejercicio y esta sería, en este caso, las ecuaciones que vamos a requerir, las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar, que es similar al ejercicio anterior, pero con un poquito más de ciencia. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que determinar la corriente en la armadura en base a la corriente de línea que vamos a tener y la corriente de campo. Bueno, y aquí lo que se hace es simplemente despejar, o más bien sustituir. ¿Cómo determino una corriente? Corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Si quiero determinar la corriente que está circulando por este campo, ¿qué voy a hacer? El voltaje de la línea, porque recuerden que esto está en paralelo, el voltaje de la línea, que sería 250, dividido para la resistencia de campo, que sería de 50. ¿Y qué es lo que voy a tener allí? Nuestra corriente de campo. Ya. ¿Qué más tenemos? La tensión de la armadura, la que no tenemos, que va a ser igual a ¿qué? Voltaje total menos corriente de la armadura por la resistencia de la armadura. Vamos a también sacar nuestras eficiencias, nuestras potencias. Déjenme ver. Vamos a ver si avanzamos. No lo tengo desarrollado ese ejercicio. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Qué opinan? O que quede como tarea. ¿Cómo está? Buenas tardes. Desarrollemos, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Ese es el que nos va a mandar por tarea. No, es otro. Es más simple todavía. Aquí están todas las fórmulas con las cuales nosotros podemos determinar las corrientes, pero Desarrollémosla para ver pues, cómo se hace. preferiría avanzar con la clase. Esta es de la semana 9. Recuerden que nosotros solamente llegamos hasta acá. Desarrollamos este ejercicio que era uno pequeño y luego les dije, vamos, si son del B, claro, tenemos otro, pero ese es jalarme mucho tiempo. No quiero quedarme mucho tiempo. Ese dejémoslo pendiente para cuando nos volvamos a ver. Seguramente seguiremos con los mismos temas. Dejémoslo pendiente. Eso era para desarrollarlo en la clase y no nos queda tiempo. Revisemos rápido los temas que tenemos aquí y luego pasaríamos a revisar el ejercicio que está como prueba, que es un poco más simple todavía. Es un poco más simple. Hagamos así, porque si no me voy a jalar aquí como 2 horas. Dejémoslo ese pendiente. Le voy a poner nombre aquí. Ya. Listo, queda pendiente ese man. Ok, ese no es parecido al que tienen que hacerlo como tarea. A ver, motor en serie, ¿cuál era la característica?
que tanto el bobinado de campo como nuestro bobinado de la armadura o nuestro rotor va a estar en serie. Es simple, es mucho más simple. Que en este caso estaría la representación esquemática y la simbólica, ¿no es cierto? Cómo estaría constituido en serie. Viene por aquí la fase, alimenta el rotor, viene sobre el estator y terminaría acá, en resumidas. Características, velocidades bajas. Estos tipos de motores no pueden trabajar en vacío porque se embalan. O sea, tienen que estar con carga. No es que esté trabajando y nosotros le vamos a quitar de golpe y se va a ir de una. Y lo bueno es que eh, eh, lo bueno es que este motor va a poder desarrollarse de acuerdo en los arranques, es como que más fuerte, ¿no es cierto? En los arranques es un poquito más fuerte, diferente del otro. El problema que tiene cuando se le aplica la carga es que no va a ser similar, no va a ser similar. Especialmente este motor no sirve para arranques, en resumidas. Torque, velocidad, la velocidad se va a ir disminuyendo mientras nosotros incrementemos nuestra fuerza, ¿verdad? Y la corriente también va a incrementar en relación a qué, al peso o a la fuerza que nosotros vayamos a estarle a estar necesitando de ese motor. Ya, este es mucho más fácil, este es más simple todavía. Solamente van a estar constituidas por dos fórmulas, por dos ecuaciones, que me va a decir o me dice que como son en serie, va a estar constituida por la resistencia en serie, la resistencia de la armadura, que sería la resistencia de campo, la resistencia de la armadura y nuestra tensión en la armadura. ¿Cuál es la característica de un circuito en serie? ¿Aló? ¿Qué es pregunta? ¿Alguien me puede responder, por favor? Que la intensidad es la misma. Justamente, ¿no es cierto? Entonces es una de las características que nos va a facilitar a nosotros y es mucho más simple. No tengo que estar haciendo como en el circuito que teníamos anteriormente, en paralelo o shunt, que también se le determina como derivación, que vamos a tener que realizar la suma de las corrientes, que por aquí se va una, por acá se va otra, no. En este caso es más simple. La corriente de la línea va a ser igual a la corriente, en este caso, en serie, la corriente de la armadura y la corriente que va a estar circulando sobre nuestro rotor. Es mucho más simple. Por lo tanto, como les mencionaba, la corriente en la armadura va a ser igual a la corriente en serie y por lo tanto va a ser igual a la corriente de línea. Se acaba. Las inductancias en corriente continua, como les mencionaba antes, no nos afectan en nada, por lo tanto es como un cortocircuito. O sea, a la final, pin, 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 recto, se desaparece esta cosa de aquí, lo mismo que habíamos mencionado antes. El voltaje total, que sería entre este, sería igual a la tensión en la armadura, aquí, más corriente por resistencia que nos da. Aló. ¿Qué nos da si yo multiplico la corriente y la resistencia? Justamente, ¿no es cierto? Entonces yo voy a determinar que, por ejemplo, ya hay dos cositas especiales en un circuito en serie. Primero, que la corriente es la misma y la otra, que los voltajes se van a dividir. Por lo tanto, si observamos dentro de la ecuación, podemos reconocer que va a haber un voltaje que está siendo consumido o absorbido en la resistencia A, bueno, en este caso es la resistencia de la armadura, y también un voltaje que va a estar consumido, absorbido o estar en este caso trabajando en nuestra resistencia en serie, ¿verdad? En este caso sería la resistencia de campo, que a la final es lo mismo. Como la resistencia en la armadura es igual a la resistencia en línea, que me dice, el voltaje total, el que se encuentra de aquí a acá, va a ser igual a la corriente de línea que va a estar circulando, perdón, a la corriente de línea o la armadura, que es lo mismo, por la resistencia de la armadura más la resistencia en serie. Las dos resistencias se suman y tum tum, lleve para allá, tenemos nuestro voltaje total. ¿Qué es lo que se hace en esta situación, en esta parte?
lo mismo que habíamos desarrollado en el circuito anterior. Solamente vamos a sustituir. Donde el torque en el torque del inducido va a ser igual a la constante por el flujo por la corriente en la armadura. La corriente en la armadura va a ser igual también al flujo sobre la C. También viene a ser una constante. Bueno, aquí lo que se hace es cuestiones de sustituir y bueno, esto de aquí me hubiese gustado estar en clases, pero bueno, a la final. Se despeja, se sustituye y terminamos con nuestra velocidad angular va a ser igual al voltaje total sobre raíz de las constantes CK por raíz del inducido menos la resistencia en A más la resistencia en S sobre CK. Es cuestión de sustituir nomás, es cuestión de sustituir. Aquí sustituimos la corriente y acá vamos a sustituir, ¿qué cosa? La tensión en la armadura. Avancemos. Cuando el par del inducido tiende a cero, la velocidad tiende a infinito, que se refiere al par, o sea, la fuerza, ¿no es cierto? Cuando no va a haber fuerza, se va a ir al infinito. En este caso sería para este lado. Si nosotros no tenemos torque, la velocidad se va al infinito. Avanzamos un pequeño ejercicio. Dice un motor en serie de 22 CV. ¿Qué significa CV? ¿Alguien sabe qué es CV? Bueno, si nadie responde, considero que sí se la sabe. CV se conoce, a ver, un motor en serie de 22 CV, esto es potencia, se conocen, ¿qué cosa? La resistencia en la excitatriz de 0.15, la resistencia en el inducido y la tensión de alimentación es de 220 voltios. Y la intensidad de corriente que absorbe la línea es de 100 amperios cuando la velocidad N es igual a 1200 RPM. Determinar primero A, esquemas de conexiones, B, el rendimiento de la máquina, C, las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el hierro y mecánicas, en este caso sería pérdidas de hierro, pérdidas FE y pérdidas mecánicas PM. El par del motor nominal. El esquema no lo hemos desarrollado, pero si es en serie, ¿qué tendría que venir? Línea, la máquina. La gráfica sería así, en resumidas. ¿Ya? Cuestión de sustituir. Resistencia en serie, resistencia de la armadura que es del inducido y listo. La misma gráfica. Vamos a desarrollar. Potencia útil va a ser igual, en este caso la potencia de salida, 22 CV caballos de vapor, que corresponde a 735 vatios. Es solamente una conversión. Un caballo de vapor tiene 735 vatios. Se convierte y a la final vamos a tener 16.170 vatios de potencia. En este caso el motor. ¿Cuál es esta? Esta es la potencia útil. Hay que tener en cuenta. Esta es la potencia que tengo a la salida, la potencia mecánica, llamémosle así, la potencia que me está entregando mi motor. Y la potencia absorbida sería en este caso la potencia que está consumiendo la máquina. Son dos cosas. Dígame. ¿Está mostrando algún ejercicio? ¿Sí? ¿No les aparece? No, a mí no. ¿Allí? Sí. Ya, perfecto, alguna fallita por allí. Como les mencionaba, ¿no? La potencia útil va a ser igual a la que nos menciona acá. 22 CV, caballos de vapor. ¿Qué corresponde a un caballo de vapor? Es igual a 735 vatios. Al final, multiplicando, porque es multiplicando y bueno, ya dividiendo sobre 1 que ya es lo mismo. 16.170, ¿qué cosa? Vatios. Potencia útil. Y esta es la potencia absorbida, o la potencia que el motor está consumiendo. Recuerden que va a haber pérdidas en el cobre, va a haber pérdidas mecánicas y un montón de pérdidas más, que eso vamos a ver un poquito más adelante. Potencia, ¿cómo determino la potencia? Voltaje por corriente. Se acabó. Pare de contar y deje de sufrir, dijeron. ¿Cuál es el voltaje? 220 voltios. ¿Cuál es la corriente que está circulando? Aquí lo menciona. La corriente que absorbe la línea es de 100 amperios. 220 por 100. Tenga. Esta es la potencia que nosotros estamos
el motor está consumiendo, y esta es la potencia que le está entregando, una potencia mecánica y una potencia útil. ¿Cómo saco el rendimiento? Simple y sencillo. La potencia de salida dividido para la potencia de entrada. Potencia de salida que sería igual a la potencia útil y la potencia de entrada que sería nuestra potencia absorbida. Que sería aquí potencia útil sobre potencia absorbida, 16.000 puntitos, dividido para 22.000. ¿Cuánto le va a dar? 0.73. Pero eso lo voy a multiplicar por 100 y tengo el rendimiento, 73.5 de rendimiento. Ahora, ¿cómo vamos a determinar las pérdidas? Las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el entre hierro y las mecánicas. ¿Cómo sabemos cuáles son las pérdidas? En este caso, vamos a despejar. La potencia absorbida va a ser igual a la potencia útil más las potencias perdidas. Despejamos. Tengo la potencia absorbida así, tengo la potencia útil también. Potencias perdidas va a ser igual a 22.000 dividido para 16.170. Las dos potencias que ya teníamos antes. Potencia absorbida, potencia acá. Tenemos 5.830. Ahora, ¿qué vamos a determinar en esta línea? Las potencias que se nos va a perder en el cobre. ¿Ya? Vamos a determinar cuáles son las potencias perdidas en el cobre, ¿va? Bien. Dígame. No aparece la imagen que usted está explicando. ¿Ahorita? Sí. Ya, perfecto. No sé qué pase. ¿Solo con usted o a los demás también? Sí, a mí no me aparece. Qué raro. ¿A usted le aparece ahorita? No, a mí no me aparece. ¿No les aparece? ¿Ahí les aparece algo? A mí me aparece una que dice las pérdidas de cobre, las pérdidas en el hierro y mecánica. Esa aparece aquí la diapositiva. Dice literal C. Sí. Sí, es la misma que estamos hablando. A ver, voy a trabajar así porque si no mal recuerdo, sí había una pequeña falla cuando se decía ese tipo de presentaciones. Ya, vamos a ver. Avancemos. Vamos a avanzar así, ¿ok? Sí recuerdo que la otra vez estuvo así ya. Bueno, se me había olvidado, ya me acordé. Entonces, ¿cómo sabíamos? Como les mencionaba, la potencia absorbida va a ser igual a la potencia útil más las potencias perdidas. Por lo tanto, si yo quiero determinar cuánto es la potencia, cuánto de potencia se me está desperdiciando, sea en el cobre, sean mecánicas, voy a despejar. Potencias perdidas va a ser igual a la potencia útil, a la potencia absorbida menos la potencia útil. 22.000, que estaba acá, potencia absorbida, 22.000, y restado a los 16.170. Pum. ¿Y esto qué me va a dar? Esta potencia se me está perdiendo. ¿En dónde? Pérdidas en el cobre, pérdidas en el hierro y pérdidas mecánicas, ¿no es cierto? Simple y sencillo. Ahora, yo voy a determinar en la siguiente parte la potencia perdida en el cobre. Potencia perdida en el cobre. ¿Qué tengo del cobre? ¿Cuál es la resistencia del cobre? ¿En dónde vamos a determinar eso? Acá. Aquí me habla de mi resistencia en la excitatriz y la resistencia en el inducido. Una será la resistencia, en este caso, de armadura, y el otro será la resistencia de campo, en resumidas. Vamos a tener dos resistencias, que quiere decir que estas van a ser bobinas. El cobre tiene su resistencia. ¿Cuánto de energía se me pierde? Lo vamos a determinar de la siguiente manera. Primero, ¿cómo determino una potencia? Si es que, déjenme ver. Denme un segundo. Aquí. Vamos a ver. En base a esto de aquí. Y control B. El triángulo de la ley de Ohm creo que nos lo sabemos al revés y al derecho. Y también no está en HD, pero ya es bastante útil. El triángulo de la ley de Watt.
Me hubiese gustado dar esto en clase porque me evita esto de estar buscando imágenes por ahí y por allá. Ya, a ver, vamos a ver. Nosotros sabemos calcular la potencia cuando tenemos corriente y voltaje. Es simple, es sencillo, es muy fácil. Potencia va a ser igual a la corriente por el voltaje, lo que habíamos desarrollado justamente aquí. Potencia es igual a voltaje o corriente. Bueno, en este caso cambio de orientación, pero es lo mismo. Ahora, yo quiero determinar mi potencia si es que tengo una corriente y una resistencia, que sería la de acá. Una corriente y una resistencia. ¿Por qué? Porque no tengo el voltaje. ¿Cómo la determino? Me permite este triángulo, la ley de Watt, me permite la ley de Ohm, trabajar para determinar mi potencia, si tengo corriente y resistencia. ¿Me permite o no me permite? ¿Cuál de las dos podría calcular? ¿Con cuál de las dos puedo calcular la potencia? Potencia va a ser igual a corriente por voltaje. Y ya está. Ya. Si tengo corriente y resistencia, ¿puedo utilizar esta fórmula? ¿Y cómo puedo sacar el voltaje? Aplicando la ley de Ohm. Justamente, ¿no es cierto? Ya, voltaje va a ser igual. Justamente. Yo me estoy pasando de largo. Sí, voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Sustituir. ¿Cuánto es el voltaje? Voltaje va a ser igual aquí a corriente por resistencia. Vamos a hacerlo esto en la siguiente línea. Potencia al voltaje. Potencia va a ser igual. No me sale con la misma fórmula. Ok, no pasa nada, le hacemos esto. Potencia va a ser igual y sustituyo, ¿no es cierto? El voltaje, ¿qué es? El de acá. Este voltaje de aquí. Que me dice corriente por resistencia. Cierro paréntesis, enter, control V para poderlo duplicar y que no se me vaya la fórmula. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico corriente con corriente y luego voy a multiplicar con resistencia? Multiplicación de bases iguales. Pongo la base y ¿qué pasa con los exponentes? Esto es sencillo, señores. Se van a sumar. Aquí la corriente estaría con un exponente 1 y aquí la corriente estaría con un exponente 1. ¿Qué pasa si multiplico papas con papas? Papas al cuadrado. ¿Qué pasa si multiplico y por y al cuadrado? Por lo tanto, para determinar nuestra corriente, nosotros ¿qué vamos a requerir? Para determinar nuestra potencia, y tenemos la corriente y el voltaje aquí está mal, que va a resistencia. Entonces, potencia va a ser igual a corriente por resistencia. Multiplicando, en este caso la multiplicación de bases iguales, pongo la base y voy a sumar mis exponentes. Por lo tanto, potencia va a ser igual a corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí lo mismo. Ya determinamos cómo sacar la potencia que se está perdiendo. ¿En dónde? ¿La resistencia de qué cosa? La resistencia del cobre. En este caso, que serían nuestras dos bobinas, que va a ser cobre, por lo tanto va a haber una resistencia allí, y que serían estas dos. Venimos acá. Simple y sencillo. La potencia perdida en el cobre va a ser igual a la corriente que le está circulando. Recuerden que la corriente va a ser la misma, por lo tanto sería igual a 100 amperios. Y la resistencia total, como están en serie, 0.15 más 0.25. Sumo las dos y multiplico, no se olviden de elevar al cuadrado, 100 por 100, y eso va a multiplicarse acá por 30 por 40, por 0.4. Por lo tanto me daría 4000 vatios.
4.000 vatios perdidos ¿en qué? En el cobre. Ahora, yo quiero saber cuáles serían nuestras pérdidas. ¿En qué? Nuestras pérdidas mecánicas, ¿no es cierto? Pérdidas mecánicas y pérdidas en el hierro. Lo que hago aquí es simplemente restar. Tenía las pérdidas totales y tengo acá nuestras pérdidas en el cobre, en el bobinato. Quiero determinar cuánto es la pérdida en el hierro y las pérdidas mecánicas. ¿Cuáles son las pérdidas mecánicas? El tema del rozamiento, el tema del rulimán y todo esto de aquí. Entonces, simple y sencillo, pérdidas totales 5.830 vatios menos las pérdidas en el cobre, que tendríamos igual a 1.830. ¿Esto qué corresponde? A pérdidas en el hierro, por el tema de la inducción, por el tema de que no conduce bien, por todo este tema. Estamos diciendo que no conduce bien, pero la estructura, la armadura, el estator, todos estos sistemas o elementos que llevan el hierro, esas serían las pérdidas en el hierro. Y las pérdidas mecánicas, como les mencionaba, sería directamente el tema de rozamiento y cositas relacionadas. Y ya tendríamos aquí nuestras potencias perdidas más bien. Ahora avanzamos. Y para determinar el par del motor, nuestro literal D va a ser igual. El par del motor, potencia útil sobre la velocidad angular. Tengo aquí mi velocidad, 1200. Vamos a ver, acá era como dato mismo, 1200 RPM, esa es nuestra velocidad. Y nuestra potencia útil, recuerden, potencia útil, que era de cuánto, allí está. Primero tenemos que convertir nuestra velocidad, que son en RPM, a radianes sobre segundo. Quedaría igual a 1200 RPM por 2 por pi dividido para 60. Solamente estoy convirtiendo revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. Tengo aquí qué cosa, nuestra velocidad angular. Ahora sí vamos a trabajar acá, donde nuestro par va a ser igual a la potencia útil que ya habíamos convertido, que nos daba 16.170 vatios, dividido para 125.66 radianes sobre segundos. En este caso, nuestra velocidad angular. Por lo tanto, la fuerza mecánica, llamémoslo así, o el par del motor, va a ser igual a 128.67 newtons por metro. Y se acabó el ejercicio. ¿Sí entendieron hasta allí tal vez alguna duda? El rendimiento de la máquina ya lo sacamos aquí. ¿Con qué? Con la potencia útil y la potencia absorbida, o la potencia de salida y la potencia de entrada, llamémosle así. Las pérdidas, ya determinamos las pérdidas en el cobre utilizando la corriente y las resistencias de nuestros dos bobinados. Las pérdidas en el hierro y pérdidas mecánicas, que también se sacó aquí, pérdidas en el hierro y pérdidas mecánicas, simplemente utilizando la fórmula de la potencia total, llamémosla así, que es igual a la potencia de entrada menos la potencia útil. Perdón, potencias perdidas, eso es el que me estoy perdiendo también. Pérdidas, en este caso pérdidas totales, y de aquí vamos a desglosar en pérdidas en el cobre y luego restando las pérdidas totales menos pérdidas en el cobre, que corresponden a pérdidas en el hierro y pérdidas mecánicas, que sería esta potencia de acá. Y luego en la parte de acá abajo solamente calcular el par del motor, la fuerza del motor, llamémosla así, en otras palabras. El par del motor va a ser igual a la potencia útil o potencia de salida, no tiene nada que ver aquí las potencias de entrada. Convertimos nuestras velocidades de 1200 RPM a radianes sobre segundo con esta fórmula, 2 por pi por la velocidad, o la velocidad por 2 por pi dividido para 60. Y continuamos con la fórmula. Potencia útil o potencia de salida, 16.170 dividido para 125.66 radianes sobre segundo, y me da acá 128.67 newtons por metro. ¿Hasta ahí alguna duda tal vez? Ok,
Si no dicen nada, avanzo. Ahora el motor compuesto. ¿Cuál es la característica? Que está constituido por los dos tipos de conexiones que habíamos visto en la parte anterior. Una conexión en serie, como también una conexión en paralelo con nuestros bobinados. Vamos a tener nuestro bobinado de armadura, nuestro bobinado en serie y nuestro bobinado de campo. Por lo tanto, tendríamos 3 resistencias. Vamos a avanzar. ¿Cómo se constituye o cuál es la característica? En este caso, las revoluciones por minutos. En este caso, que son las revoluciones por minuto, nuestra velocidad va a irse disminuyendo de acuerdo a qué, de acuerdo al torque que va a irse aplicando. Entonces, ¿y cuál es el torque? Una carga que yo le ponga. Si por ejemplo estamos hablando de que nuestro motor está trabajando 1200 RPM y yo le pongo algo pequeño, digamos una libra para que cargue, desplace, lo que sea, lo que esté desarrollando nuestro motor, y va a requerir un torque. Ahora, si yo le coloco, en este caso, a mi motor ya no una libra, sino le pongo 10 libras, que quiere decir que mi motor va a necesitar más torque. Por lo tanto, su velocidad, ¿qué va a hacer? Va a disminuir un poco. Sí, va a disminuir un poco. Eso sería en sí la característica. A ver. Cuestión de texto, lo pueden leer ustedes. Yo quiero avanzar a nuestros ejercicios, a nuestros diagramas. Va a ser similar. ¿Cuál es la característica? Que nuestras fuerzas magnetomotrices van a aparecer acá y se van a relacionar con nuestras corrientes, ¿ok? Esencialmente similares. ¿Qué va a incrementarse aquí? Nuestra resistencia en serie, ¿no es cierto? Que va a estar, pueden haber de dos tipos, ya sea uno compuesto acumulativo o con uno tipo de compuesto diferencial en nuestros bobinados. Y luego tenemos la otra, que sería en nuestro esquema, con una conexión, en nuestra gráfica A, con una conexión en derivación larga. ¿Cuál es la diferencia? En donde se encuentra conectado el bobinado de campo. El bobinado de campo estaría, llamémoslo al inicio, ¿sí? Va el bobinado de campo en paralelo y luego viene nuestra resistencia en serie y luego nuestra resistencia en armadura. Y a diferencia de la derivación corta, ¿cómo está? Acá. Nuestra resistencia en serie va a estar antes de nuestra resistencia en campo, de nuestro bobinado en campo, ¿no es cierto? ¿Cómo están constituidos nuestros bobinados? Uno va a estar conectado antes, otro va a estar conectado después. Y la resistencia a la armadura, que bueno, ya sería la armadura en resumen. Y tendríamos así, de esta manera, nuestra conexión en derivación larga, la literal A, que estaría primero el bobinado de campo, y luego tenemos nuestra derivación corta, que primero estaría nuestro bobinado en serie, ¿no es cierto? Lo mismo. El voltaje total va a ser igual, nos posicionamos en este punto, que va a ser igual a la tensión en la armadura, un voltaje que va a llegar acá, más, aquí ya es lo mismo, determinar voltaje, ¿no es cierto? A la corriente de la armadura, que sería la que circula por aquí, por este punto, tensión en la armadura, la corriente que está circulando acá. Si esto está en serie, quiere decir que la corriente va a ser la misma en todo este punto, de aquí hasta acá, todo esto está en serie. Y como queremos determinar el voltaje, nuestra corriente en la armadura, que va a circular sobre nuestra resistencia en la armadura y nuestra resistencia en serie. Hoy tenemos 15 minutos más, aunque aprovecho. El tema de la corriente de campo, lo mismo que ya habíamos visto en nuestro circuito anteriormente, que era igual a ¿qué? Al voltaje que vamos a tener en estos puntos, que sería el voltaje total, dividido para la resistencia de campo. Lo mismo. Vamos a pasar un poco rápido porque me estoy quedando sin tiempo. Vamos a tener un pequeño ejercicio
que me da como datos, aquí está, un motor de DC, corriente directa, compuesto de 100 HP, estamos hablando de potencias, recuerden que trabajamos en vatios, por lo tanto tendríamos que convertir 250 voltios con devanados de compensación, cuenta con una resistencia interna, incluyendo el devanado en serie de 0.4 ohms. Tiene 1000 vueltas por polo en el devanado de derivación y 3 vueltas por polo en el devanado de serie. Esta máquina se puede observar en la figura 8.27 y la figura 8.9. No le ponemos el 8.9. En vacío el resistor de campo se ajusta para que el motor gire a 1200 RPM, nuestra velocidad, y se puede despreciar las pérdidas en el núcleo, mecánicas y misceláneas. Ya. En este caso vamos a graficar y tendríamos de esta manera, de esta forma, ¿no es cierto? Nuestra resistencia que nos mencionaba, nuestra resistencia en serie, aquí, y nuestra resistencia interna o resistencia en la armadura, que sumando nos va a dar a 0,4. ¿Qué más tenemos? Tenemos corriente en la armadura, no tenemos corriente en la armadura, corriente en campo, no tenemos corriente en campo. Tenemos un voltaje y una potencia. Vamos a determinar acá primero cuál sería la corriente en el campo en la derivación de la máquina en vacío. Tendríamos ¿qué cosa? En vacío la corriente del inducido es 0, por lo que el voltaje interno generado en el motor debe ser igual al voltaje total, lo que quiere decir que debe ser de 250 voltios. De la curva de magnetización se sabe que una corriente de campo de 5 amperios producirá un voltaje de 250 a 1200 RPM. Por lo tanto, la corriente de campo en derivación sería a 5 amperios. Tema de deducciones. Eso ahí no, lo podemos obviar, no es tan necesario. Esta partecita de aquí sí nos va a importar a nosotros. Tenemos la literal B, dice si el motor está compuesto acumulativamente y se encuentra una velocidad con una corriente de 200 amperios. Vamos a determinar la velocidad de nuestro aparato. Cuando fluye una corriente de 200 amperios en el motor, el voltaje interno generado por la máquina sería igual. Vamos a trabajar con nuestra fórmula. Simple y sencillo. El voltaje en la armadura va a ser igual al voltaje total menos la corriente que está circulando en ese punto, en ese sector, que multiplica la resistencia de la armadura y resistencia en serie. Voltaje de total, si lo tenemos, 250. Nuestra resistencia también tenemos y nos acaban de dar nuestra corriente en la armadura. Cuestión de sustituir y tenemos que un voltaje de 242 voltios, ¿no es cierto? La corriente de campo efectiva de este motor compuesto acumulativo es la que habíamos visto. La corriente de campo va a ser igual a la corriente que se nos generó en vacío por nuestra a ver, en este caso tenemos nuestra corriente en la armadura y la relación de nuestras velocidades, y a la final vamos a tener 5.6 amperios en nuestra corriente en el campo. De la curva de magnetización, bueno, no la tenemos aquí, tengo que pasarles esto. Se sabe que la tensión en la armadura en 0 va a ser igual a 262 voltios a una velocidad de ¿qué? De 1200 RPM. Por lo tanto, la velocidad del motor será igual, cuestiones de sustitución, ¿no es cierto? Nuestra velocidad del motor va a ser igual a la tensión en la armadura, que teníamos de 242 voltios, la que terminábamos de calcular en la parte anterior, dividido para la tensión en la armadura a ceros, en ceros de carga. 262 voltios que multiplica a nuestras RPMs, a nuestras velocidades. Y tendríamos, por lo tanto, cuando circula una corriente de 100 amperios sobre nuestros bobinados, sobre nuestra armadura de 100 amperios, tenemos esta velocidad.
de 1108 revoluciones por minuto. Aquí lo que tendríamos que hacer es solamente sustituir nuestra corriente, y tendríamos en este caso otra corriente en la armadura. ¿Qué corriente me refiero? A la opción C, no estamos hablando de la literal C. Ya no es, a ver dónde estamos, 100, aquí está un poquito más, 100 amperios, 200 amperios, y acá también tendríamos que sustituirle a 200 amperios, que tendríamos 4.4 después de despejar, de acuerdo a la curva de magnetización que les tengo que pasar. Tenemos una tensión de la armadura a cero de 236 voltios, y que, bueno, la misma velocidad que tenemos como dato. Cuestión de sustituir también, y vamos a tener en este caso nuestra siguiente velocidad. Todo corresponde a nuestras corrientes y velocidades, ¿no es cierto? Tenemos algo de características de cada uno de nuestros motores o nuestras conexiones de motores. Una conexión en serie, una conexión en derivación y una conexión compuesta. Esta parte de aquí ya le pueden pegar una lectura, hablan de el uso y las características de cada uno de nuestros motores. Aquí en este caso tenemos torques bajos, se reponen rápidamente. Acá tenemos torques iniciales o fuerzas iniciales bastante altas. El problema es que si nuestro motor trabaja en vacío, se va a embalar, y si se embala, pues se nos puede dañar la máquina. El motor compuesto, que sería la conexión de los dos, y es más común en el tema de lo industrial porque son más parejos, serían de los dos. Si requiero torque, pues vamos a tener un torque inicial y luego vamos a tener un comportamiento con un motor en serie, ya que va a ir suministrando la potencia de acuerdo a lo que se requiere. Esto es como definiciones, ¿no es cierto? Eliminaríamos esto, vamos a dejar guardar y vamos a ir con la siguiente. No sé si nos quede tiempo, yo creo que no. 7 minutos dice. No vamos a ver el texto, no vamos a ver el texto. Hablamos de motores paso a paso, cómo están constituidos, cómo tienen las conexiones, cómo funcionan. Tienen ahí una dirección de un video para que le puedan revisar. Las partes en sí del motor, tenemos el rotor, el estator y, bueno, cómo estarían bobinados. ¿Por qué vienen tantos cables? Por el tema de los bobinados. Dependiendo de la cantidad de bobinados va a estar la salida de los conductores. No solamente entra fase y neutro, porque estos son paso a paso. ¿Qué quiere decir? Que, ejemplo, se alimenta este bobinado, ya los dientes que tiene aquí nuestro rotor se van a emparejar, en este caso, con los dientes que tenemos en el estator. Tenemos ahí y se van a ir moviendo de poquito en poquito, de poquito en poquito. Por eso tenemos diferentes conductores. Se alimenta aquí, se mueve un espacio. Se alimenta acá, se mueve otro espacio. Se alimenta acá, se mueve otro espacio. Tenemos tipo de motores paso a paso, de imanes permanente, motores de reluctancia variable y motor de paso híbrido. Eso pueden leerlo. Tenemos también los conectores unipolares y las conexiones en nuestros motores paso a paso unipolares y bipolares. ¿Qué esto que corresponde? Digamos, fase y neutro, o positivo y negativo de las bobinas. Por ejemplo, aquí tenemos el 1A, que alimenta a este par de bobinados, y el 1B. Digamos, aquí entra la fase y aquí entra el neutro, ¿ya? Lo mismo en la parte de acá. Entra la fase y entra el neutro. A diferencia de los bipolares, que estos vamos a tener dos neutros, llamémosle así, que van a alimentarse como que de manera independiente. Viene aquí, por ejemplo, el 2A, que solamente alimenta una bobina y se va con el neutro. El 1B, que solamente alimenta una bobina y va con el neutro. El 2B también alimenta una bobina y se va con el neutro, a diferencia que de acá, que teníamos dos bobinas, ¿no es cierto? Fase aquí, viene para acá, viene acá, a la otra bobina y circula. Materiales para el uso de motores de paso a paso. ¿Cuál es la característica? Como les mencionaba, estos no vienen con fase y neutro. No solamente viene fase y neutro, conecto y funciona y ya está. No. Tenemos que tener estos elementos. Una fuente de poder,
que va a alimentar al driver y un controlador. El controlador va a determinar en este caso los pulsos, puede ser un Arduino, pueden ser controladores, un aparatito que le vamos a programar y va a decir, mira, yo quiero que te muevas de tanto tanto, de acuerdo a qué, de acuerdo a los pulsos o un aparato que estemos controlando en una parte externa. Este va a ir al driver y el driver va a ser el encargado, de acuerdo a nuestra fuente de poder, alimentarlo y decir, mira, tú das un pulso, un pulso, un pulso, un pulso y adelantas. Por eso se les menciona paso a paso, como que da un pulso aquí y se energiza esto, luego da un pulso acá y se energiza esto. Entonces este rotor ya no va a estar orientado en este sentido, sino en este sentido, y así va a ir, avanza, 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 avanza. Aplicaciones comunes tenemos en las impresoras, impresoras 3D, en máquinas CNC, en las cámaras y en la automatización industrial. En este caso serían las manos robóticas, sistemas mecánicos acoplados con motores que requieran movimientos cortos, movimientos pequeños. Para eso nos serviría. Ventajas, desventajas, ok, el tema del precio, el tema de los ofrece en este caso fuerzas buenas a bajas velocidades, son robustos y tienen buena larga vida útil. Característica especial que nos permite movernos de poquito en poquito con bastante fuerza. Y otra cosa más, que estos tipos de motores, si no se están moviendo, también están energizados. ¿Sí? Pueden perder pasos si se sobrecargan, o sea, si tienen mucha fuerza, ciertamente va a perder en este caso los movimientos, ¿no es cierto? El consumo de energía es constante, inclusive cuando están en posición fija, justo lo que les estaba mencionando, porque para estar en una posición tiene que estar energizado cierta cantidad de polos, entonces va a estar energizado y va a estar quieto allí, una de esas. Velocidades altas, el par disminuye significativamente, a velocidades altas disminuye significativamente el par. Vamos a hablar de las pérdidas en motores, vamos a tener pérdidas en los cojinetes, en los rodamientos, cómo estaría constituido lo que ya acabamos de ver hace rato también, el rendimiento, la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Sustituyendo, la potencia de salida va a ser igual a la potencia de entrada menos nuestra potencia perdida. O también otra fórmula de calcular potencia de salida sobre potencia de salida más las pérdidas. Vamos a tener nuestro rendimiento, otra forma también de calcular. Vamos a tener pérdidas de bajo flujo, pérdidas en el hierro en el rotor, pérdidas de carga en el polo, pérdidas en el cobre. Esto aquí ya habíamos calculado antes también. Las pérdidas mecánicas serían las pérdidas en los rodamientos, pérdidas por fricción en las escobillas y pérdidas por ventilación. Pérdidas en carga, pérdidas por el efecto Joule y pérdidas por efecto peculiar. Tema de temperaturas, sistemas mecánicos y cositas por el estilo. ¿Cómo sería? De esta manera, la representación de nuestra pérdida, ¿no es cierto? Nuestras potencias. Va a entrar una potencia, vamos a tener pérdidas en el cobre en el estator, vamos a tener pérdidas en el hierro también, porque el hierro se va a calentar, no va a fluir de manera perfecta nuestro flujo magnético, por lo tanto vamos a tener pérdidas. Luego va a pasar otra pérdida a nuestro rotor, que aquí vamos a tener ¿qué cosa? También vamos a tener cobre, ¿no es cierto? En caso de que sea bobinado. Vamos a tener pérdidas en el cobre, pérdidas en el hierro, y de ahí tendríamos las pérdidas mecánicas también, en los rodamientos, en el tema del ventilador y así. Ya vamos a perder aquí todo eso y tendríamos la relación de nuestra potencia de entrada, con nuestra potencia de salida. Aquí tenemos pérdidas, pérdidas, pérdidas. Como ya habíamos desarrollado un ejercicio, pues ya, ahí estaríamos hasta ahí. Lo que les mencionaba, las pérdidas, ¿no es cierto? Ahora acá vamos a desarrollar un ejercicio.
ver, nos habíamos quedado con el ejercicio. Arriba habíamos hablado de pérdidas y también algo de motores de paso a paso. Está así. Un motor de corriente continua de excitación compuesta larga tiene por características en este caso una fuerza electromotriz de 230 voltios, ¿ya? Una resistencia en el inducido, que vendría a ser nuestra resistencia en la armadura, que es la resistencia del inducido, y la resistencia en el inductor en serie, que sería la resistencia en serie, corresponde a 0.1 y la resistencia del inductor en paralelo, que sería de 40 ohms. Realizamos nuestro diagrama. Si se alimenta con una tensión, voltaje total de 240 voltios, determinar literal A, corrientes que circulan por sus devanados, corriente, en este caso corriente de campo y corriente de armadura, que al final terminaría siendo corriente total, ¿no es cierto? Y nuestra potencia mecánica suministrada, en este caso sería la potencia absorbida y potencia absorbida de la línea de alimentación y las pérdidas de calor en sus devanados. El par del motor que llevemos determinado en newton sobre metro, sabiendo que las RPM son de 1000, la velocidad es de 1000. Tenemos nuestro diagrama y vamos a determinar qué cosa que nos pide primero, literal A, corrientes que circulan sobre sus devanados. Las fórmulas ya no las sabemos. Nuestra corriente de campo va a ser igual. En este caso nosotros estamos hablando de acá, ¿no es cierto? Nuestra corriente de campo, que sería este de aquí, el inductor y el inducido. ¿Cuál es el inducido? El inducido es el que gira. ¿Y el inductor cuál es? En este caso, pongo aquí un texto. Campo, así para que no se confunda. Y para no confundirme también, porque si no. El inductor sería el campo y el inducido sería la armadura. El inducido es la armadura. Ok. Listo. Que vamos a determinar las corrientes. Esto es mucho más fácil. ¿Cuál es la diferencia entre esta gráfica y la primera que vimos en nuestro circuito shunt? O también, bueno, en este caso existe dos, ¿ya? Esta es la compuesta. Tenemos en serie y también tenemos en paralelo, pero viene a comportarse de la misma manera. Teníamos que se nos va a distribuir la corriente de línea, por lo tanto estaríamos así. ¿Qué vamos a calcular? Si quiero calcular, por ejemplo, la corriente que circula aquí, tengo un voltaje entre este punto y este punto, que es el voltaje total, 240, y entre este punto y este punto, que también sería el mismo voltaje total, 240. Avanzamos. Aquí está. La corriente en nuestro campo, o en este caso el inductor, va a ser igual a 240, que es el voltaje total, dividido para los 40 ohmios que tiene de resistencia, que nos va a dar igual a 6 amperios. Esto está súper sencilla, súper fácil. De la fórmula que nos menciona que el voltaje total va a ser igual a la tensión en la armadura, vámonos a la gráfica, estaríamos posicionándonos aquí, ¿no es cierto? El voltaje total va a ser igual a la tensión en la armadura, que va a sumar a la corriente que circula multiplicada por la resistencia en serie y la resistencia en este caso de la armadura.
que vendríamos a ser acá, corriente de la armadura por la resistencia de la armadura más la resistencia, aquí está mal, esta es la resistencia en serie. Debí haber copiado de otro lado esta fórmula y se me fue mal. Ya, entonces sería la resistencia de la armadura y la resistencia en serie. Despejando, esto ya habíamos hecho también, esta tensión de la armadura está sumando, entonces pasa al lado de acá a restar. Voltaje total estaría igual, sería, a ver, corriente de la armadura, quiero despejar esto, sería igual a voltaje total menos tensión de la armadura, pasa este de aquí, como les mencionaba, está sumando, pasa acá a restar, y estos de aquí, como están multiplicando, van a pasar a la parte de acá abajo a dividir. Cuestión de despejar corriente de la armadura, listo, no hay que hacernos tantas bolas, y ahí tienen que desarrollarlo ustedes. ¿Ya? Despejamos corriente en la armadura mediante la fórmula, y ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuestión de sustituir. Quiero saber cuánto de corriente está circulando en la armadura, que va a ser igual a 240 voltios menos 230 voltios. ¿De dónde saco eso? Ya me está mencionando. 230, a ver, vamos a ver. Aquí me dice 230 voltios, nuestra fuerza, en este caso fuerza electromotriz, que corresponde a nuestro voltaje que estamos recibiendo en la armadura, ¿verdad? 240, que yo lo mencionaba, si se alimenta con una tensión de 240, voltaje total sería 240. 240 voltios menos 230 voltios, que es la tensión que está yendo a la armadura, dividido para la resistencia de la armadura y la resistencia en serie, que sería esta, la resistencia de la armadura y la resistencia en serie, que como habíamos mencionado, sería el inducido. La resistencia del inducido y la resistencia del inductor en serie, que sería esta de aquí. Recuerden que hay dos bobinados, un bobinado en este caso de la armadura, del rotor, y este sería un bobinado auxiliar, llamémoslo así, un bobinado en serie, por eso se dice inductor en serie, que está constituido acá. Dividido para la suma de las dos resistencias, 0.1 y 0.1, que al final me da una corriente de armadura de 50 amperios. Para considerar o para saber cuál es la corriente de línea, para determinar cuál es la corriente de línea va a ser igual a la corriente de la armadura más la corriente de campo. Ahí habíamos desarrollado acá corriente de campo y corriente de la armadura, que vendría a ser esta la corriente de línea, ¿no es cierto? Es igual a la suma de la corriente de campo, que está aquí, más la corriente de armadura. Pasamos acá. Corriente de línea va a ser igual a corriente de armadura más corriente de campo. Corriente de línea va a ser igual a 50 amperios más 6 amperios. Corriente de armadura, corriente de campo. 56. Ahora dice, considerando las pérdidas en el hierro y por rozamiento, podemos escribir que la potencia útil en el eje va a ser igual a la potencia mecánica interna, que es igual a la potencia eléctrica interna. Es decir, que la potencia va a considerársela sin pérdidas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a sacar? Aquí vamos a sacar la potencia total, donde la potencia total va a ser igual a voltaje total, 240 voltios, por la corriente de línea. ¿Cuánto de potencia me está consumiendo la máquina? Corriente de línea, ¿cuánto es? 56 amperios. ¿Qué es lo que me importa a mí? La potencia en la armadura, o más bien dicho, la potencia en nuestro rotor, ¿no es cierto? Porque esto vamos directo y se calcula acá sin considerar en este caso las otras potencias, porque aún no hemos llegado a ese punto. Estamos sacando primero la potencia total, estamos sacando la potencia que está consumiendo nuestro rotor, la potencia de la armadura, que es igual a la tensión de la armadura que nos mencionaba antes, por la corriente en la armadura, la corriente que está circulando por ese punto, por el rotor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Algo similar a lo que habíamos hecho antes. Vamos a tener nuestras pérdidas en el cobre, pero en el cobre en la resistencia de armadura, y vamos a tener pérdidas en el cobre en la resistencia en serie, que sería aquí. Aquí vamos a tener una potencia que se nos está perdiendo y acá también va a ser una potencia que se nos está perdiendo. Aquí ya habíamos determinado la potencia que consume nuestra armadura, nuestro rotor,
y la potencia total. ¿Para qué vamos a sacar? Para poder despejar y determinar cuál es la potencia mecánica suministrada. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ahora sabemos aquí, ya determinamos pues, la potencia que se pierde en la armadura y la potencia que se pierde en la resistencia en serie. Resistencia armadura, resistencia en serie, cuestión de sustituir, que al final sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuánto era de un ohmio y cuánto es la corriente que circula por allí? Aquí habíamos calculado antes. Aquí está. La corriente de armadura 50 y la resistencia que hablaba del inducido y del inductor en C. El inducido y el inductor en C. 0.1, 0.1, por lo tanto se nos va a duplicar nuestra potencia. 250, 250. ¿Verdad? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a realizar la potencia que se está perdiendo en el cobre, pero en el campo. Similar a lo de arriba, ¿no es cierto? Resistencia de campo por la resistencia de la armadura por nuestras corrientes. ¿Sí? Avanzamos. Aquí nosotros vamos a determinar la potencia total en el cobre. La potencia total en el cobre, que serían estas, la suma de todas estas potencias. Déjenme ver algo parece que está mal aquí. Era para ver si estaban atentos, dije. La corriente que está circulando en el campo, va a ser otra. La corriente que está circulando en el campo es otra. ¿Sí? Esta de aquí. ¿De cuánto era nuestra corriente de campo? Aquí la habíamos calculado. 6 amperios. ¿Sí? ¿Qué sería esto de aquí? ¿Y cuál es la resistencia de campo? Resistencia de campo, que es nuestro inductor. ¿Sí? ¿Qué sería de cuánto? De 40 ohms. Para determinar la potencia, que se pierde en el cobre va a ser igual a la corriente. Esto es una corriente al cuadrado. ¿Ya? Arriba también estoy copiado de otro lugar, no sé, del ejercicio anterior que no le he colocado así. Son corrientes al cuadrado. Oigan, ¿por qué soy yo el único que se está dando cuenta de los errores que tengo? ¿Seguro están entendiendo? ¿Seguro? Un poquito nomás, ingeniero. Porque aquí, esto de aquí debieron haberse dado cuenta hace rato ya. Nuestra potencia, ¿por qué no estaba al cuadrado y acá sí? ¿Por qué se duplicaban? Aquí, ¿por qué no era 50 y era 6? Porque esto es otra corriente, está circulando por el campo, es otra corriente. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que habíamos desarrollado en el ejercicio de la presentación anterior, sumar todas nuestras potencias perdidas. ¿Pero cuáles? ¿En qué parte? Solamente las que son en el cobre. Ya, vamos a sumar. Determinamos cuál es la potencia que se pierde en el cobre, que sería potencias perdidas en el cobre totales, potencias en la armadura, potencias en serie, claro que estamos hablando del cobre, ¿no? Potencias en serie, potencias de cobre en el campo. Se suman todas esas pérdidas que nosotros habíamos desarrollado. Y aquí, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo, no sé si se fijaron, las pérdidas de calor. Sí, me piden calor. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo en potencia. O sea, sería lo mismo, ¿no es cierto? La potencia en vatios y potencia en este caso sería en otras unidades. Es como antes veíamos que era la potencia en HP, lo que son potencias en caballos de vapor, todo esto sigue siendo potencia. Son solamente otras unidades. Tenemos que realizar conversión.
Entonces, aquí nos menciona que una kilocaloría sobre hora es igual a 1.163 vatios. Aquí lo que vamos primero es a desarrollar o a convertir. Una kilocaloría equivale a 1000 calorías, ¿no es cierto? Y una hora tiene 3600 segundos. Lo que se hace es 1000 dividido para 3600, que me daría 0.27. Solamente convertimos este espacio de aquí. Y de ahí acá la potencia, que se sigue manteniendo, que es 0.27 calorías sobre segundo, es igual a 1.163 vatios. Y aquí se hace una nueva conversión y se determina que un vatio, regla de 3, ¿no? Un vatio va a ser igual a 0.24 calorías sobre segundo. Aquí me dice, un vatio es igual a 0.24 calorías sobre segundo y yo tengo 1940 vatios. ¿Cuánto de calores? ¿Cuántas calorías sobre segundo? En cuestión, como les mencionaba, regla de 3, este pasa a multiplicar, este pasa a multiplicar y este de aquí pasa a dividir. Las pérdidas de potencia con calor o en calor serían 0.24 calorías sobre segundo, que multiplica a 1940 vatios. Dividido para un vatio, 2 vatios con vatio se va y nos quedaría que es 465.6 calorías sobre segundo. Ya, es solamente una conversión. Un vatio es igual a 0,24 calorías sobre segundo. Les hice todo el proceso para que vean de dónde se origina. Pero esto es lo que nos importa. Un vatio es igual a 0.24 calorías sobre segundo. Se acabó. O sea, no hay que hacernos más bolas. Y tenemos acá la conversión que nos da esta potencia convertida, 465. Ahora vamos a determinar el par útil. Estamos hablando de las fuerzas, ¿no es cierto? El par útil lo obtenemos de la potencia útil y de la velocidad del giro. Sí, efectivamente. ¿Cuál es la potencia útil? Justo como mencionaba en el enunciado, lo que nosotros íbamos a calcular, o lo que calculamos un poquito antes. Nuestra potencia útil va a ser igual a nuestra potencia en armadura. ¿Por qué? Porque dice que nuestras pérdidas en el tema mecánico no se lo considera. Porque eso, ahí tendríamos que irle restando lo que habíamos hecho antes. Entonces, por lo tanto, la potencia en la armadura va a ser igual a la potencia de salida. En resumen, ¿sí? Potencia de la armadura va a ser igual a la potencia de salida. ¿Qué es lo que hacemos acá? Convertir. Nuestras RPM, nosotros teníamos aquí como datos 1000 RPM, ¿no es cierto? Un par de motor, determinar el par del motor en newtons por metro, sabiendo que gira a 1000 revoluciones por minuto. Vámonos acá. 2 por pi por la velocidad dividido para 60 para convertir mis RPMs en radianes sobre segundo. ¿Sí? En velocidad angular, radianes sobre segundo. Ahora nuestro par, nuestra fuerza, llamémoslo de una u otra manera, nuestra fuerza va a ser igual a la potencia útil o la potencia de salida, que también se la conoce. En este caso es potencia en la armadura porque no se considera las pérdidas mecánicas. ¿Ok? Potencia de armadura que era de cuánto, 11.500 dividido para nuestra velocidad angular, 104.6 radianes sobre segundo. 104.6 radianes sobre segundo, que me va a dar igual a este de aquí. Este va a ser nuestro par, esta va a ser nuestra fuerza. Nuestro motor va a desplazar 109.88 newtons. Bueno, lo pueden despejar, eso es masa por gravedad. Newtons por metro, newtómetro, ¿no es cierto? Ese es nuestro par. Y ya estaría. Ahora tenemos otro problema, pero este es más sencillo todavía. ¿Por qué? Porque la excitación se encuentra en serie. ¿En cuál se hace un poquito más complicado? En este tipo de conexiones. Esta es una compuesta. Por eso tenemos 3 resistencias. Resistencia de campo, resistencia de armadura y resistencia en serie. Acá es más simple. Vamos a tener una resistencia en campo y una resistencia de armadura y se acabó. ¿Dónde dice? ¿Dónde menciona? A ver, me pasé. ¿Qué sería similar? ¿No? Resistencia en campo y resistencia de armadura. Los dos son similares. Un motor de corriente continua de excitación en serie, lo menciona dentro de los datos, de 230 voltios. ¿Cuál sería eso? Acá, ¿no es cierto? Se me movió un poquito. 230 voltios, esta parte de aquí. Está debajo de otro diagrama donde se van a confundir, por eso les realicé un diagrama propio. A ver, en serie
este tipo de conexión, este tipo de estructura, este esquema. 230 voltios, voltaje total, la corriente de línea, 115 amperios, que quiere decir que eso va a estar circulando sobre este circuito, ¿no es cierto? 115 amperios. Velocidad, 1500 RPM. Tenemos una resistencia en el inductor, perdón, una resistencia en serie que corresponde a la resistencia de campo y una resistencia del inducido que es de 0.21, que sería nuestra resistencia de armadura, en este caso la de acá. El inducido, resistencia de la armadura, y nuestra resistencia en serie que corresponde a la resistencia en campo. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? La clásica fórmula. Aquí ya está despejada, ustedes ya se la saben. Voltaje total va a ser igual a la tensión en la armadura más la corriente que va a circular sobre la armadura. ¿Por qué? Porque la corriente de línea es la misma que la corriente de la armadura. ¿Qué multiplica? A nuestra resistencia en la armadura aquí, y que suma, bueno, que multiplica la suma de la resistencia de armadura y la resistencia de campo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuestión de sustituir 230 voltios, que es el voltaje total que se suministra aquí, menos la corriente de la armadura o corriente de línea, que sería la misma, la que está circulando por acá, que multiplica a la suma de las dos resistencias, resistencia de armadura y resistencia de campo. Por lo tanto, el voltaje y la tensión que yo voy a tener en mi armadura va a ser de 192.5 voltios, ¿verdad? ¿Hasta allí alguna duda tal vez? ¿Hasta allí alguna duda? Con este ejercicio. Con el anterior considero que sí lo entendimos porque no está complicado. Determinamos corrientes, sumamos corrientes, determinamos potencias, sumamos potencias, convertimos y ya. Bueno, retomando. Ya despejamos nuestra fuerza electromotriz, que sería la tensión en la armadura. Nuestra fuerza contraelectromotriz, que bueno, sería la tensión en la armadura, ¿no es cierto? La fuerza electromotriz que se está aplicando acá. 192.05 voltios. Y pasamos a la siguiente parte. Determinar el par nominal. ¿Cuál es el par nominal? En este caso no nos menciona nada de pérdidas. No nos menciona nada de pérdidas mecánicas, nada de nada. Por lo tanto, la potencia de salida va a ser igual a la potencia en nuestra armadura. Potencia de salida va a ser igual a la tensión en la armadura. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna pérdida, no menciona ninguna pérdida, no, es despreciable. No me dice que hay pérdidas en el cobre, no me dice que hay pérdidas en pérdidas mecánicas, pérdidas en el hierro, no me menciona ninguna de estas pérdidas, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestra potencia de salida va a ser directamente a nuestra tensión en la armadura, que ya habíamos calculado justamente antes, por la corriente de línea, que es la misma que circula, que ya tenemos como dato. Multiplicamos 192.05 voltios por 115 amperios. Me va a dar una potencia. Esa es la potencia que yo estoy topando aquí. ¿Ya? A las otras no se les toma asunto, directamente aquí. Tengo esa potencia, y para determinar el par, que es lo que requiero, simple y sencillamente, pongámosle así. Es lo mismo. Para determinar el par de nuestro motor, tenemos que utilizar nuestra potencia de salida por nuestra velocidad angular. ¿Cómo se calculaba la velocidad angular? 2 por pi por las revoluciones por minuto. Nuestra otra velocidad, llamémosla así. Lo que se hace es solamente convertirlo. 2 por pi dividido para 60, que es para convertirlo en radianes sobre segundo. 2 por pi, ¿por cuánto es la velocidad? Aquí lo menciona, es de 1500 RPM, 1500 RPM dividido para 60. Me va a dar una velocidad angular de 157 radianes sobre segundo, y acá solamente se va a sustituir
del par, el par útil o la fuerza, llamémoslo así, perdón, de nuestro motor va a ser igual a nuestra potencia de salida, que en este caso era la potencia en la armadura, ¿verdad? Potencia de salida dividido por nuestra velocidad angular. Sustituimos 22.085.75 dividido por 157, nuestra velocidad angular ya convertida, de la que nos habían dado en los datos, dividido para eso, y nosotros vamos a tener esto diario, 140.67 newton. Eso es nuestro par del motor, el par útil del motor. Es un ejercicio bastante pequeño, ahí terminaría. Que me pide la fuerza electromotriz contra electromotriz, que es el voltaje en nuestra armadura, y el par nominal, que lo calculamos acá con potencias. A ver, aquí dice: un motor de C serie de 240 voltios gira a 900 rpm, consume 25 amperios en full carga, la resistencia en la armadura es de 0.2 ohmios, la resistencia en campo es de 0.3 ohmios. Es en serie, ¿no es cierto? Por lo tanto solamente va a tener dos bobinas, campo y armadura. Campo y armadura. Ya, y las pérdidas estacionales son de 300 vatios. Me pide calcular potencia mecánica, potencia de salida y eficiencia del motor, rendimiento del motor. Vamos a ver. La potencia de salida va a ser igual a la potencia mecánica, lo que me está solicitando aquí, potencia mecánica, ¿no es cierto? Ya, vamos acá. Donde dice que nuestra potencia de salida va a ser igual a la potencia de entrada menos las pérdidas en el cobre y menos las pérdidas mecánicas, ¿no es cierto? Vamos a determinar. ¿Dónde me dice? Que la potencia de entrada, simple y sencillo. Potencia de entrada es igual a voltaje total por corriente de línea. Se acabó. ¿Cuánto era? Voltaje de línea 240 y corriente 25 amperios. Por lo tanto, mi potencia de entrada va a ser igual a 240 por 25 amperios, que me da 6000 kilovatios, ¿no es cierto? Ya tenemos nuestra potencia de entrada. Vamos a calcular qué cosa, nuestras pérdidas. ¿Sí? Vamos a determinar nuestras pérdidas. En la parte de acá abajo ya vamos a sacar la potencia de salida, pero primero tenemos que determinar las pérdidas. Esto vendría por acá. Primero determinamos la potencia de entrada, voltaje por corriente y listo. Vamos a ver las pérdidas en el cobre. Pérdidas en el cobre va a ser igual a que, como es en serie, como este circuito es en serie, la corriente de la línea va a ser igual. Tenemos un voltaje aquí, tenemos un voltaje acá y un voltaje acá, por la corriente que circula y las resistencias que tenemos. Para determinar las potencias va a ser igual a la corriente al cuadrado, corriente de línea, en este caso que es la misma, los 25 amperios, por la suma de mis dos resistencias, la resistencia de armadura y resistencia de campo. 25 amperios al cuadrado, que multiplica la suma de 0.2 más 0.3. Tengo mi potencia de pérdida en el cobre. Aquí se pierde potencia aquí en el cobre del bobinado de campo y en el cobre del bobinado del armadura. Pasamos al siguiente punto. En este caso, que vamos a determinar qué cosa, nuestra potencia de salida. Nuestra potencia de salida es igual a la potencia de entrada, que ya la habíamos calculado aquí, menos las pérdidas en el cobre, que las calculamos acá, con la corriente que circula sobre esa línea, y las resistencias, ¿no es cierto? Tenemos potencias acá. Ahora, las potencias perdidas están constituidas por dos: las potencias en el cobre y las potencias mecánicas. ¿Las potencias mecánicas me dieron? Sí, sí me dieron las potencias mecánicas. Aquí me dice, las pérdidas estacionales son de 300 vatios. Por lo tanto, aquí solamente tengo que colocar 6000 vatios, que es la conversión de estos 6 kilovatios, 6000 vatios menos la potencia del cobre que se está perdiendo en los dos bobinados allá, 312.5, y las pérdidas mecánicas o las estacionarias que se le conoce como 300 vatios.
Entonces mi potencia de salida va a ser igual a 5387 vatios, que sería esta de acá. ¿Qué me pide calcular? El rendimiento. ¿Cómo saco el rendimiento? Potencia de salida dividido por la potencia de entrada. Potencia de salida, ¿cuánto es? 5387, ¿ya? Dividido por mi potencia de entrada, que es 6000 vatios. Eso multiplicado por 100 para que me den porcentaje, 89.79. Y ahí está. Se acabó el ejercicio. Y luego, la que dice prueba, que sería este de aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Algo similar en la parte de arriba. Algo similar al ejercicio anterior. Pero, ¿cuál es la característica aquí? La conexión. Acá arriba nosotros tenemos una conexión en serie, que quiere decir 1 y 2, ¿no es cierto? Resistencia de armadura y resistencia de campo. Pero acá me está mencionando, o me dice, que voy a tener una conexión, esta es compuesta. Lo único que podemos hacer es obviar la resistencia en serie y colocar esta resistencia de armadura acá y listo. O colocarla acá, que bueno, ya sigue siendo lo mismo, pero bueno, no afecta. Aquí. ¿Ya? Dejen ver. En otra presentación creo que tengo un esquema para como ayuda a dejarles ese allí. Ya. Más de esto no se puede hacer. Bueno, ustedes tenían allá algo similar, pero aquí le vamos a colocar. Ese sería el esquema, el diagrama con el cual tenemos que trabajar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuestión solamente de sustituir y guiarme con el mismo análisis anterior para determinar en este caso, ¿qué cosa? Determinar la potencia mecánica o potencia de salida. ¿Cómo calculo mi potencia mecánica o potencia de salida? De la siguiente manera. Potencias de entrada, que en este caso serían por pérdidas en el cobre y pérdidas mecánicas. ¿Me están dando pérdidas? Sí, me están dando pérdidas rotacionales, que serían estos los 200 vatios, ¿no es cierto? Y asimismo determinar la pérdida en el cobre, pero aquí por ejemplo se comporta o se calcula la potencia que se pierde en el cobre tanto en la armadura como en el campo, porque está en serie, porque circula por aquí una corriente. Pero en la parte de acá abajo nosotros tenemos que la corriente se está dividiendo, va a ir por una línea y por otra línea. Es lo que tengo una corriente total, ¿no es cierto? Una corriente total. La corriente del bobinado de campo es de 2.5 amperes. Quiere decir que por aquí va a estar circulando una corriente. Ya, hasta allí les puedo ayudar. De ahí para adelante ya es que ustedes razonen. Tienen ya el esquema, que con el esquema por cuenta está todo completo. Tienen un ejemplo aquí para guiarse, para basarse. Y el tema del rendimiento, pues, es para cachetadas, dijeron. Sería así. Esa es la prueba, o la nota más bien, que se le va a considerar como prueba, porque no hemos podido asistir a clases normalmente, entonces se nos complica. ¿Hasta allí alguna duda? Porque si no hay dudas, yo daría por terminado esto y tienen que solucionar ustedes la clase. Perdón, la tarea. ¿Ninguna pregunta? Nada de nada. Bueno, ok, listo. Muchas gracias, eso sería todo y que pasen buena noche.